Bueno, vamos a hablar de un tema que nos incumbe a todos, que se trata de Argentina, 2 estados, 2 aduanas. Comprende el tiempo de 1852 a 1860. Para poder entender esta situación, vamos a analizar primero y ver bien en qué situación geográfica estamos, cómo era nuestro país en ese entonces. Nuestro país se le denominaba Confederación Argentina, y comprendía un territorio que apenas superaba la provincia de Buenos Aires, y la población se concentraba en torno a lo que hoy conocemos las grandes ciudades capitales de provincia, pero los límites geográficos de cada provincia aún no existían. En este plano de época, confeccionado por los ingleses sobre Chile y el Río de la Plata, vemos acompañado en sus extremos del plano una serie de viñetas que son dibujos donde se representan escenas típicas de la vida de la época, cómo era la vida en esa época. Bueno, esto es como para asentarnos en dónde estamos ubicados geográficamente. Pero nuestro país para ese entonces, nos ubicamos en 1851-1852, nos encontramos con el general Justo José de Urquiza, que acaba de pronunciarse contra Rosas en el año 1851, y en el año 1852 combaten ambos por el poder en la famosa batalla de Caseros. Por medio de diversas pinturas de épocas y posteriores también, podemos ver el ejército grande de Urquiza entrando a Buenos Aires, o la batalla de Caseros en la cual Urquiza vence a Rosas. Esto suscita, a raíz de esta batalla de Caseros, la renuncia de Rosas como presidente de la Confederación, y asume Urquiza a partir de ese momento. Pero no todo le salió bien a Urquiza, ya que a partir de ese momento comienza a tener problemas por las disputas de poder con los unitarios de Buenos Aires, puntualmente con el general Mitre. Se enfrentan en la batalla de Cepeda, en la cual gana Urquiza, también lo podemos ver representado en una pintura de época, y concluye el enfrentamiento entre ambos con la batalla de Pavón, en la que prácticamente por medio de este plano estratégico de la batalla se puede observar que, teniendo todo para favorecer a Urquiza, termina ganando Mitre, ya que Urquiza se retira a último momento. Es a partir de allí que Mitre empieza a comandar el país. A todo esto, años anteriores ya se había dictado la Constitución en 1853, así que nuestro país ya contaba con una Constitución federal, en la cual adhirieron la mayoría de las provincias del país, exceptuando Buenos Aires, que por no querer renunciar a sus derechos aduaneros se ve separada del resto de la Confederación. Entonces es un momento, como dijimos al principio, Argentina, 2 estados, 2 aduanas. Al estar Buenos Aires separada del resto del país, ellos siguen administrando su propia aduana, y la Confederación sin Buenos Aires tiene que fijar otro puerto y otra aduana en paralelo. Pero volviendo al triunfo de Mitre sobre Urquiza, es que luego se desata la guerra contra el Paraguay, en la cual Mitre comanda a las tropas, y se emprende en una guerra de intereses ajenos a los nuestros, en una guerra donde Argentina participa, se llama la Guerra de la Triple Alianza. También por medio de cuadros pintados por participantes de esta misma guerra, como Balnes, podemos recrear lo que fueron las batallas. Pero puntualmente nos vamos a detener en un punto estratégico que sirvió para esta guerra del Paraguay, que fue el puerto de Rosario. El puerto de Rosario, por ser favorecido por la naturaleza, tener un gran calado, contar con una barranca en la cual pueden acercarse los barcos sin dificultad, es que le fue muy útil para las tropas del general Mitre hacer un desembarco de material para abastecimiento de las tropas, tanto bélico como comestible. Entonces termina siendo puntualmente Rosario un punto estratégico para desembarco de provisiones hacia el norte de la guerra del Paraguay.
Aquí vemos en el mapa cómo el departamento de Rosario actualmente y cómo se vería la zona de Rosario para el momento de la Confederación Argentina en 1853. Para ese entonces Rosario, o llamado Pago de los Arroyos, que era simplemente un caserío, estaba rodeado de arroyos, era bastante dificultoso atravesarlos, pero era el camino obligado hacia el norte, de Santa Fe o de Córdoba. Es por eso que empieza siendo un conjunto de caseríos y se van aglutinando en torno a este caserío y esta pulpería como un punto de posta y de parada. Si bien Rosario no tuvo una fundación oficial, este caserío se fue adaptando a la famosa escuadra española de Damero, siempre bordeando la barranca del río, porque el río es el que traía la mayor circulación de mercadería. Vemos en estas imágenes las primeras de este caserío que se asentaba de la barranca hacia abajo. Y en esta otra imagen también se ve el caserío de la barranca hacia arriba. O sea, había como dos ciudades, una ciudad más precaria abajo de la barranca y una ciudad más consolidada en la parte superior de la barranca, donde ya se empieza a ver, como en esta imagen se ve, las torres de la iglesia. Podemos ver también por medio de imágenes y litografías de época el gran caudal de barcos que llegaban al puerto de Rosario, que competía con el puerto de Buenos Aires. Es por eso que se le encarga a un arquitecto sueco, Enrique Agberg, el diseño de una aduana para poder almacenar la mercadería y poder tener mayor control de lo que entra y sale. Ya en los primeros planos de Rosario, por las famosas viñetas, vemos en un costado, en el costado inferior derecho, la imagen que tenía la primera aduana de Rosario y la importancia que tenía como edificio en este conjunto de casas, ya que figura entre los edificios principales de la ciudad. El primitivo edificio de la aduana tiene un diseño bastante original porque se asemejaba a una fortificación, o sea, su imagen exterior era muy similar a lo que podríamos tener en nuestra mente la imagen de un fuerte, y estaba implantada sobre una planta de diseño cuadrada. Tenía ventanas de arcada de medio punto, rejas de hierro y remates con torre. Acompañaba a este edificio, como vemos en esta foto, un galpón de depósito. Las imágenes que se observan desde el río hacia la costa y la barranca, se puede observar ya el galpón y el edificio de la aduana enfrente. Como se puede apreciar en estas sucesivas imágenes, como en esta, que todavía no están terminadas las torres. En estas imágenes de la aduana también podemos ver como uno de los laterales de la aduana es trabajado como una medianera vacía y lisa, donde se le puede adosar y pegar cualquier otra edificación, mientras que en la otra, la posterior, la torreta se cambia de tamaño, no tiene nada que ver con las torres que están al frente, y trata de abrazar a la edificación continuando y dando la vuelta a la calle. En esta otra imagen también de la aduana vemos el movimiento impresionante que tenía adelante del edificio, el transporte de carretas que traían y llevaban mercadería constantemente por el trabajo del puerto. Esta otra imagen se ve desde la torre de la aduana hacia la ciudad, en un momento en que esta calle principal que está delante de la aduana se utilizaba también como calle de procesión del ejército y de días festivos. Numerosas imágenes de la aduana también vistas desde el puerto y desde las embarcaciones. Como en esta otra imagen también
Ya en 1923 vemos que Rosario, necesitando un nuevo edificio de mayor envergadura, comienza a construirse el nuevo edificio de la aduana en paralelo y en conjunto con la aduana vieja. O sea, sin demoler la aduana que nunca dejó de funcionar, se empieza a construir el nuevo edificio, que lo vemos aquí en su etapa de mitad de obra, conviviendo con el viejo edificio al lado. Como puede apreciarse en esta foto aérea, también la mitad del edificio nuevo conviviendo con la totalidad del edificio viejo, que luego se demolió para darle paso a la segunda parte del edificio nuevo. En la planimetría se observa lo mismo, la planta del edificio viejo y la mitad del 50% del edificio nuevo. También podemos ver la diversidad que hay en el puerto. Todo este movimiento del puerto y su diversidad de mercancías tiene que ser acompañado también del tema del sistema de traslado. En principio, obviamente, fueron por caballos, bueyes y carretas, pero con la llegada del ferrocarril al país es que se pensó en Rosario como punto estratégico para distribuir la mercadería con las diferentes redes ferroviarias al resto del país. Se le encargó al ingeniero Wilray el diseño y la planificación de este sistema ferroviario. Y es así que tanto el puerto como el ferrocarril fueron dos elementos íntimamente ligados que hicieron y favorecieron a que Rosario fuera creciendo y se expandiera y llevara y trajera toda la mercadería al puerto y de allí hacia el exterior, acompañado por edificaciones portuarias y edificaciones ferroviarias, como la estación Rosario Central, la estación de Fisherton, el patio de maniobras y cargas, donde actualmente reside un shopping. Y aquí podemos comparar cómo fue estrepitosamente el crecimiento de Rosario sucesivamente desde 1853 a 1878. Acompañado de estos dos sistemas ferroportuarios. Ahora volvemos al estado de Buenos Aires, que estaba separado del resto de la Confederación. Buenos Aires 1852-1859. Podemos recrear un poco cómo era la época y cómo eran las imágenes de este Buenos Aires por los cuadros de una pintora francesa que residió en nuestro país para aquellos entonces, que es la pintora Léonie Matisse. Ella residió en Buenos Aires, después viajó por todo el noroeste de nuestro país y retrató nuestras tierras en formatos de acuarelas, donde puede verse las edificaciones, las ciudades y los momentos típicos. Aquí vemos, por ejemplo, en este cuadro de ella, la entrada triunfal del Ejército Grande de Urquiza a Buenos Aires. Si hacemos un paralelo, una comparación entre Buenos Aires y Rosario, sus dos puertos y sus dos aduanas, podemos ver las siguientes diferencias. En Buenos Aires y su borde costero, los barcos no podían acercarse a la costa, ya que el Río de la Plata tiene una altura promedio alrededor de 1 metro, 1,5 metros, entonces los barcos encallaban. Necesariamente tenían que estacionarse muy lejos del puerto, del borde, y acercarse luego a través de barcazas o de espigones. Es por ello, como vemos en esta fisonomía y en estas imágenes de los bordes de la ciudad, que se diseña una aduana con un gran espigón que avanza y entra en el Río de la Plata. ¿Y dónde se diseña esta aduana? En los terrenos donde estaba el antiguo fuerte, como vemos en las planimetrías, es un fuerte de planta cuadrada con puntas estrelladas para la defensa, donde alrededor de él se fue asentando la población y distribuyendo la ciudad por medio de un damero. En estos planos sucesivos vamos viendo cómo el crecimiento de Buenos Aires es tan acelerado que prontamente hace que para estos momentos, 1852-1853, se comiencen las obras de la nueva aduana, que se le encargan al arquitecto Taylor. Arquitecto ingeniero Eduardo Taylor, un inglés que gana el concurso para la nueva edificación. Y en 1855 comienzan las obras, donde actualmente se levanta hoy la Casa Rosada.
Vemos en estas imágenes de serigrafías vistas desde el río cómo la ciudad se muestra en sus caseríos alrededor de en torno a la aduana. La aduana es un volumen que avanza sobre el río y luego el espigón de carga y a su vez paralelo a este el espigón de pasajeros. En esta otra imagen se ven cómo los barcos tienen que detenerse en estos espigones para poder descargar tanto mercadería como pasajeros. Aquí se ve la planimetría de la aduana, que es un volumen semicircular que avanza sobre el río, pero que de cara a la ciudad termina con un lado recto. Y de allí se desprende y avanza como un espigón en línea recta hacia el río. Aquí puede verse las imágenes de la vida típica de la ciudad, los barcos arrimándose el espigón, descargando mercaderías para llevarlos luego a la aduana. Esta aduana tenía un faro en lo alto para guiar a los barcos y el muelle, que fue construido hasta 1885. Dentro de su cuerpo salía el espigón de madera que se internaba en el río, acondicionado posteriormente como muelle para pasajeros. Tenía 5 pisos de alto, con 51 almacenes y depósitos abovedados, rodeados exteriormente por galerías. Este enorme edificio impresionaba por su blancura desde el río y era como un faro, como un foco para los que llegaban e identificaban a la ciudad por medio de este edificio. Asemejaba exteriormente a la imagen del Coliseo de Roma por su secuencia de arquería y por sus 5 niveles. Se encontraba de espaldas a lo que es hoy la Casa de Gobierno y después de 37 años de uso de este edificio se vio colapsado en su capacidad y tuvo que demolerse para dar paso a las obras de Puerto Madero, que fueron el nuevo puerto y la nueva aduana de Buenos Aires para ese entonces. En esta imagen se puede ver la aduana y a la derecha se ve el murallón del Paseo de Julio y la estación central. Cercanas a la construcción se ven casas de rentas, cercanas a la aduana para hacer depósitos del puerto, por los fuertes movimientos que tenía de carga y de descarga. Se exportaban cueros, carnes, granos también, y era el símbolo de la ciudad de Buenos Aires. Y se ve demolida hacia finales del siglo XIX. En esta imagen vemos desde la aduana cómo se ve la Alameda, que es la parte lateral de la ciudad en su borde hacia el río. Y en esta otra imagen se ve la Casa de Gobierno todavía sin terminar en su volumen central, y en este espacio vacío se puede vislumbrar el faro de la aduana que está posterior. Esta edificación poseía almacenes para depósito de mercaderías, un riel de espigón, en el espigón que facilitaba el movimiento de las zorras de carga hacia y desde los barcos que se acercaban, y ahora, sin el auxilio de los viejos carros tirados por bueyes, los 300 metros de espigón garantizaban, cuando no había bajante, la profundidad necesaria para el acercamiento de los barcos de entonces. Su gran altura salvaba el desnivel de 6 metros de la antigua barranca con puentes, escaleras y rampas de acceso, que lo convertían en un interesante ejemplo que equilibraba el volumen del edificio de correos ubicado de calle por medio. Solo tenía sobre la calle Balcarce 2 niveles, mientras que por el río mostraba 4 pisos completos. En esta imagen vemos al costado de la aduana las lavanderas lavando la orilla del río. En el fondo se vislumbraba la aduana y a la derecha se ve el murallón del Paseo de Julio y partes de la estación central. Era un lugar donde venían las mujeres, algunas esclavas también, donde se colocaban para facilitar el lavado de la ropa, ya que había mucha piedra y mucha estoca. Y ahí ese oficio de lavanderas, que ya se perdió, funcionaba a continuación de la aduana. En esta planimetría queremos demostrar cómo en la misma ubicación geográfica donde primeramente se instaló el fuerte, fueron sucediéndose diversas edificaciones que sirvieron de sostén y de apoyo para el edificio de la aduana, y luego, por medio del rellenado, el edificio de la aduana Taylor.
es que al día de hoy, por medio de excavaciones sobre Paseo Colón, que se encuentra detrás de la Casa Rosada, es que se encontraron los 2 pisos enterrados que quedaron, que sobrevivieron al edificio de la aduana Taylor, y se empezó una tarea de rescate. A lo largo de muchos años se pudo rescatar todo lo que se encontró constructivamente, y se hizo un proyecto de reciclado donde en estas instalaciones se pudo ubicar el nuevo Museo del Bicentenario, llamado hoy Museo de la Casa Rosada. Es un edificio bastante novedoso, complejo y moderno, que apenas asoma a la superficie con una planta toda vidriada, pero que en su interior uno se sumerge y se mete en un subsuelo de 2 pisos donde puede recorrer todas las arquerías y depósitos y maniobras de carga de lo que era la aduana de Taylor. Como puede apreciarse en esta planimetría y en esta vista aérea de la Casa de Gobierno, el nuevo Museo Bicentenario o Museo de la Casa Rosada, y el Paseo Colón, que dibuja la misma circunferencia que ocupaba la aduana Taylor. Con esta última imagen queremos mostrarles cómo el pasado siempre vuelve. El pasado está en el presente. Hoy día tenemos esa fusión y esa convivencia del presente con el pasado, y podemos vivenciarlo y recorrerlo en la aduana Taylor rescatada.